Bueno, qué honor, qué privilegiazo de poder estar aquí con vosotros. Me siento muy querido, a pesar de que no he tenido tiempo de poder estar con vosotros mucho tiempo, pero la vez pasada que estuvimos nos sentimos súper a gusto. Y no suele pasar en todos sitios que vas y te sientes bien acogido con el pastor, bueno, y aquí que decía que hemos trabajado juntos en cositas de FADE y la verdad que eso facilita mucho las cosas, ¿no? Y también con el equipo de alabanza, cuando estuvimos trabajando hace ya 2 añitos, estuvimos muy bien y siempre es una bendición, ¿no? Así que pues estoy de verdad muy contento de estar aquí con vosotros en esta mañana y bueno, pues voy a ir a la palabra y compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que yo lo único que espero es que puedas abrir tu corazón a lo que Dios te tiene que decir a ti en esta mañana. Pero muchas veces estamos ahí escuchando la palabra y decimos, bueno, esto le va genial al de al lado, al de allí, al de allá. Y Dios está hablando en nuestro corazón. Y fíjate que estas últimas semanas venía buscando al Señor y orando para que Él, en mi devocional personal, y Dios puso en mi corazón una palabra muy específica para los tiempos que estamos viviendo como iglesia. Yo creo que la situación no es muy diferente aquí a Barcelona. Creo que la iglesia se ha desestabilizado mucho con esta historia, ¿no? Es todo muy extraño, pues yo decía, no sé si es mejor con mascarilla porque soy feo, mejor con mascarilla, pero ya no nos podemos abrazar, no nos podemos dar besos. Es raro cuando yo venía, ahora cuando llegaba el otro día nos teníamos que dar el codito, ¿no? Y no poder dar un abrazo y besar a aquellas personas que amas y quieres y que hacía tiempo que no veías. Entonces esta situación nos ha estabilizado un poquito, ¿verdad? Así que Dios tiene algo que decirnos siempre. Y los acontecimientos, los tiempos nunca siempre van paralelos a Dios. Tiene una palabra siempre que darnos en todo momento. Él tiene el control de los tiempos y Él tiene algo que decir a su iglesia. Amén. Así que abre tu corazón a lo que yo te voy a decir en esta mañana. Prometo no enrollarme demasiado, mi avión tiene que salir de aquí a un rato, así que tengo que marcharme rápido, así que no te preocupes que no me enrollaré demasiado, ¿vale? Así que mira, abre tu Biblia ahí en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. ¿Lo ponen por las pantallas esto, los textos? No. Vale, no hay problema. Bueno, Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra del Señor: porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males? 2. 2 males ha hecho mi pueblo. El primero es, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Y el segundo mal es que cavaron para sí cisternas. Y estas cisternas son cisternas rotas que no retienen agua. Pon la mano ahí sobre tu corazón, ahí donde estás. Padre, oramos para que tú en esta mañana nos visites, nos toques y abras nuestro corazón. Abrimos, Señor, nuestro entendimiento a tu palabra y a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido en este lugar y recibes toda la gloria y toda la adoración hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo cuando era pequeño, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos hecho colecciones ya sea de cromos, de chapas. Yo en mis tiempos, cuando yo tenía, iba a decir cuando era joven, sigo siendo joven, pero cuando era niño yo coleccionaba cromos de la Liga Española de Fútbol. Soy muy forofo del fútbol, además soy muy del Barça, espero igualmente seguir cayéndote bien. Y aquellos merengues, tengo una buena noticia que daros, no clasificasteis y nosotros ayer sí. O sea que... no, es una broma. Pero yo coleccionaba cromos de la Liga Española y recuerdo que en los momentos del patio, en el colegio ahí, lo que hacíamos siempre pues, era intercambiar cromos, ¿no? Yo tenía en casa mi álbum, me compraba paquetitos, mi madre me daba dinero y compraba mis sobres de cromos, te venían, yo qué sé, 5 o 6 cromitos, los metía en el álbum y aquellos que me sobraban yo siempre llevaba un tacote de cromos repetidos que los llevaba para intercambiarlos en el patio.
recuerdo que cuando llegábamos al patio, pues algo que se decía, supongo que aquí también, pero tú conforme te iban enseñando, tú ibas diciendo tengui, 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 y cuando no tenías decías falti, 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 no sé si aquí era igual, pero ahí decías tengui, tengui, falti, falti, una chorrada, pero bueno, se decía así. Entonces, yo recuerdo que habían cromos que tenían mucho valor, cromos como, yo que sé, como habían jugadores que eran Romario, Figo, Ronaldo, Rivaldo, no sé si los que os gusta un poquito el fútbol recordáis esos nombres. Eran jugadores que costaba mucho que te saliera ese cromo. Sabes que generalmente en todas las colecciones que tú haces siempre hay un cromo que siempre viene repetido en cada sobre. Abrías un sobre de cromitos y siempre había uno que siempre te tocaba repetido. Y generalmente los jugadores buenos, aquellos que jugaban muy bien, pues imprimían muy pocas tiradas para que costara, y ahí estaba el negocio. La idea era pues que te gastaras el dinero para así, había un negocio ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo llegaba al patio y yo intercambiaba, y jamás se me ocurriría nunca intercambiar un cromo de gran valor por un cromo de menor valor, o uno de estos cromos que no está pues bien cotizado. O sea, no iba a cambiar un Figo pues por un jugador de un equipo de por ahí que siempre te salían todos los sobres. Sería absurdo, ¿verdad que sí? Si llevabas un buen cromo y tenías ese cromo, tú te lo guardabas, decías, bueno, este lo voy a cambiar para algún cromo que tenga mucho valor, que me cueste conseguirlo, y lo intercambio con eso. Pero jamás se nos ocurriría a nadie de nosotros hacer un mal cambio. Si esto lo trasladamos ahora un poco a lo que estamos hablando, el pueblo de Israel, en cierto momento, aquí Jeremías está hablando a un pueblo que precisamente está haciendo lo que yo estoy hablando en esta mañana. Está intercambiando algo tan grande como era Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto, Dios que les había dado una identidad como pueblo, Dios que los había librado, Dios que había sellado sus vidas, los había escogido entre muchos pueblos para hacerlos suyos. Y ellos son capaces de cambiar ese Dios tan poderoso, ese Dios que ellos habían visto obrar de una forma sobrenatural durante tanto tiempo en la tierra de Egipto, y de cómo Dios los saca de forma milagrosa y sobrenatural de la tierra de Egipto, y son capaces de intercambiarlo por otros dioses. Israel siempre tenía un problema, y es que intercambiaba a dioses. Era muy fácil a la hora de abandonar a Dios, al Dios verdadero, para aferrarse a otros dioses de piedra y dioses falsos. Así que Dios trae una palabra. Jeremías está profetizando en los últimos 40 años del reino del sur, del reino de Judá. Ahí Jeremías es el profeta que lanza una profecía de parte de Dios diciendo: durante 70 años sufriréis el cautiverio en la tierra de Babilonia. Dios trae una palabra a un hombre valiente, a un hombre que es capaz de traer una palabra al pueblo para advertirles de lo que está por pasar. Y Dios habla al corazón de Jeremías, y él le dice a través de Dios que ellos han hecho un mal. Han dejado a Dios. El primer mal, como leíamos, ¿cuál era? Es: me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Y cuando yo leo me dejaron a mí, de alguna forma esto puede pasar muy rápido. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que un pueblo que había visto tanto mover de Dios, que había experimentado la gloria de Dios de una forma tan sobrenatural, cómo es posible que puedan llegar a dejar a Dios? ¿Cómo es posible que en situaciones adversas uno sea capaz de dejar al Dios vivo, al Dios real, al Dios que marcó un día su vida, al Dios que los sacó de la esclavitud, por ir en pos de otros dioses falsos? Hay algo muy interesante. Cuando Dios les da los mandamientos al pueblo de Israel, el primer mandamiento que les da, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento que Dios les da al pueblo de Israel. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios. Si algo es Dios, es que Dios es muy celoso. Porque Dios no quería que Israel fuera detrás de otros dioses de otras naciones. Israel rápidamente, después de salir de Egipto, iba a comenzar a vivir entre otras naciones y pueblos y vecinas que de alguna forma tenían muchos dioses. Y Dios les advierte: mirad, yo soy vuestro Dios y nadie más es vuestro Dios. Yo soy el único Dios al que debéis adorar.
Y cuando esto nosotros lo pasamos de alguna forma a nuestra vida, vemos que Israel era la única nación que era capaz de intercambiar sus dioses, a diferencia de otras naciones vecinas como Kitim o Cedar, que ellos siempre eran fieles a su Dios y adoraban a sus dioses. Israel siempre iba, como habéis dicho, de arriba para abajo, ¿no? Algo así habéis dicho. De un lado para otro, ¿verdad que sí? Ellos sí que eran, Israel era débil en esto. Y cuando tú y yo comenzamos a ver esto de alguna forma, este primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el mayor compromiso que tú y yo podemos tener hoy. Ahí radica la mayor libertad que puede experimentar el ser humano, tener a Dios como siervo, como Señor. Y nosotros ser siervos de Él, nos debemos a Él. El mundo nos ha enseñado, la historia nos ha enseñado que el ser humano es capaz de hacer dioses de la nada. Cuando tú te pones a ver la historia de la humanidad y empiezas a ver cómo el hombre rápidamente ha tratado de buscar dioses, hoy en día nuestro Dios somos nosotros mismos. Nuestros dioses son el materialismo. Otras veces ha sido la razón. Otras veces ha sido tantísimos dioses que el hombre ha levantado para adorarlo y exaltarlo. Hoy en día tenemos una sociedad egoísta que primero voy yo y después van los demás. Esta es la forma que piensa nuestra humanidad, nuestra gente, nuestras generaciones. Y Dios tiene que decirles, yo soy vuestro único Dios. No vais a ir en pos de otros dioses. Yo soy vuestro Dios. Y en ese compromiso que tú y yo tenemos con Dios, ahí está nuestra mayor libertad. Porque de lo contrario, lo que obtenemos, en el momento que empezamos a ir en pos de otros dioses, en el momento que levantamos dioses en nuestra vida, comenzamos a encorvarnos e ir en pos de ellos. Ahí, en esa servidumbre que tú tienes con Dios, en esa identidad que Dios te ha dado, ahí es donde eres libre. Ahí es donde puedes experimentar la mayor libertad que el hombre, es donde puedes experimentar y disfrutar esa libertad que Dios te ha dado. Cuando lo tienes a Él como tu único Señor y Dios. Amén. Hoy en día vemos muchachos jóvenes totalmente atados hasta arriba al teléfono móvil. Ahí estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad que sí? Personas, y no solamente jóvenes, también mayores, personas que están totalmente todo el día pegados al teléfono móvil. Se ha convertido en un Dios para muchos de nosotros. Y por eso Dios les dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y luego, otra de las cosas que me llevaba a pensar, cuando tú vas a Jeremías y rebobinas un poquito en el versículo 2, hemos leído el versículo 13, pero cuando lees el versículo 2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y voy a ser objetivo y voy a poner mis ojos ahí donde dice, en el amor de tu desposorio. ¿Sabe usted que las bodas judías antiguamente tenían 3 etapas? La etapa del desposorio, la etapa de la presentación y la etapa de la celebración. Eran largas estas bodas, no es como la de hoy en día, que son 3 horitas y todos a correr. La boda era todo una serie de etapas, y la etapa de ese desposorio era la etapa en la que el novio seleccionaba a la novia y pagaba una dote. Es como que hacía como una reserva, por así decirlo. Y ahí intercambiaba, junto con los padres de la novia, intercambiaban riquezas y posesiones a cambio de la muchacha. Eso es lo que hizo. No sé si esta etapa justamente nos suena de algo a nosotros como iglesia del Señor. Jesucristo nos eligió, Dios nos eligió, y Él ha pagado el precio de sangre por cada uno de nosotros. Amén. Ahí es donde estaba. Pero bien, ese momento era un momento muy especial, porque es esa etapa ñoña del amor. Y cuando digo ñoña, muchos dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué a veces cuando uno escucha a algunos hablar y dice, bueno, ¿qué pasa entonces? Que ahora entonces yo no estoy enamorado de mi mujer porque ya no estoy en esa etapa ñoña. No, lo que pasa es que es un amor que ha madurado. Ya no haces tantas tonterías como antes, sino que demuestras el amor de otras maneras. Ya no me hace falta tener que hacer tonterías a mi mujer, que no estoy en absoluto en contra de hacer tonterías, porque todos los maridos aquí hacemos tonterías por nuestra mujer, ¿verdad que sí? Ahora todos dicen, no. Pero sí lo hacemos de vez en cuando. Pero el amor, de alguna forma, conforme van pasando los años, el amor se va demostrando a través de otras expresiones y de otras formas. El amor va creciendo y va madurando. Pero este amor es ese amor en el que
en el que cuando hablabas con tu novia, todo lo hemos hecho así, bueno, cuelga tú, bueno, tú primero, ahora tú, ¿verdad que sí? Todo lo hemos hecho y como que es la etapa en la que estás súper enamorado, de una forma muy distinta, pero ahí Dios le está diciendo, me acuerdo de vuestra juventud, de esa etapa del desposorio, de esa etapa en la que yo te escojo, de esa etapa en la que yo he pagado la dote por ti, te he elegido. Y estás muy enamorado de mí. Israel, cuando es elegido, Israel es evidente que pasa una serie de etapas y comete muchos errores, pero Israel amaba a Dios. Israel amaba a Dios. Estamos hablando que han pasado generaciones. Cuando Jeremías está hablando aquí por boca de Dios, Israel ya ha metido la pata, pero bien hasta el fondo. O sea, se han olvidado completamente de Dios, han pecado contra Él, han levantado altares, han adorado, son unos idólatras, unos paganos, han hecho ya todo lo peor que se puede hacer. Y Dios les dice, me estoy acordando de ese momento en el cual te enamoraste de mí, de esa etapa del desposorio. Estoy recordando ese momento en el que estabas enamorado tanto de mí. En esa etapa en la que yo te escogí. Leí un comentario de un comentarista, y él se llama Kyle Yates, y te lo quiero leer para que puedas entender un poquito el contexto de lo que yo estoy hablando. Él decía acerca de lo que estamos leyendo, dice, la luna de miel ha terminado. Dios le recuerda a la rebelde Israel el fervor, la ternura y la pureza del amor de los primeros días. Ella estaba desesperadamente enamorada de su amante, y el amor tierno hacía que la vida rebosara de gozo, música y esperanza. Israel, ella era pura y limpia y santa. Ninguna deslealtad o pensamiento sucio manchaba la belleza de su devoción, pero ahora el cuadro desgarra completamente el corazón. El corazón de Dios está destrozado de pena y decepción. Israel está viviendo en pecado abiertamente. Es infiel a los votos del pacto. Otros dioses han robado su afecto. Ha dejado de amar a Yahvé, Dios, y su conducta es extremadamente vergonzosa. Wow. Para concluir este punto, yo pienso, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a poder dejar? Porque cuando hablamos de dejar a Dios, no necesariamente estamos hablando de que uno se aparta de la iglesia y se va, le llama al pastor y dice, pastor, que a partir de la semana que viene yo no voy más a la iglesia, dejo a Dios, dame de baja, ya no formaré parte más de esta... No estamos hablando, es muy fácil, rápidamente. Es muy fácil que podamos dejar a Dios de forma muy rápida. El autor de Hebreos, en Hebreos 3, está llamando la atención a un pueblo. No voy a leerte porque si no, pero te voy a entrar rápidamente en contexto para que puedas entender. Le está hablando a un pueblo que está comenzando a desviarse de Dios. Están comenzando a volver a las antiguas tradiciones. Eran judíos religiosos que estaban cayendo en el judaísmo que habían vivido antiguamente. Y de alguna forma empiezan a ver que Jesús, empiezan a pensar si realmente... Oye, esto de seguir a Cristo realmente será o no será. Por eso el autor de Hebreos continuamente les está marcando marcando la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre los profetas y todo el sistema del antiguo pacto. Y recordándoles el nuevo pacto. Entonces aquí lo que hace el autor de Hebreos es hacer una alusión al pueblo de Israel cuando estaba en Refidim, cuando se quejaron porque no había agua. ¿Se acuerdan? Y aquí vemos dos cosas importantes, dos principios muy importantes que yo quiero ponerte en esta mañana, para cerrar este primer punto, este primer pecado que cometió. Lo primero de todo es que vemos en un pueblo, que era un pueblo, Israel era un pueblo que su corazón divagaba. Es decir, que cambiaban de opinión con rapidez. Fíjate que, por ejemplo, cuando Elías ¿se acuerda de la historia de Elías y los profetas de Baal? Él le dice al pueblo, él tiene que marcarle al pueblo y decirle, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Elegís a Dios o elegís a los Baales? Porque llega un momento en nuestra vida que cuando divagamos entre dos pensamientos, cuando claudicamos entre dos pensamientos, nos volvemos inestables y esto nos impide servir a Dios con fidelidad y serle fiel a Dios. Lo peor que puedes hacer en tu vida es estar luchando siempre entre dos pensamientos, porque eso va a impedir que tú puedas serle fiel por completo y absolutamente a aquello que amas. Por eso Dios aquí a Jeremías le está hablando en un lenguaje del matrimonio, les está hablando como en un lenguaje de prostitución, en un lenguaje de que ha habido adulterio. Es como un hombre que se ha enamorado de otra mujer y es imposible que de alguna forma
pueda mantenerse fiel a su esposa, porque en el momento que ella dice, bueno, me quedo con una, me quedo con otra, es imposible que pueda ser fiel a las dos a la vez. O es fiel a una o es fiel a otra, ¿me sigue? No puede ser. Cuando claudicamos entre dos pensamientos es imposible que podamos ser estables. Y la inestabilidad nos impide ser fieles a Dios. Y algo que Dios pide de nosotros es la fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Es la fidelidad a Él. Por eso muchos, rápidamente cuando suceden cosas, es imposible que puedan mantenerse fieles porque están entre dos pensamientos. Y ahí ves realmente lo que hay en el corazón. Otra de las cosas que vemos en el otro principio es que vemos que hay una fe condicionada. Su fe estaba condicionada a elementos externos, a lo que sucedía. Israel cuando le faltaba de comer, Israel cuando le faltaba comida, cuando le faltaba agua, Israel se quejaba y comenzaban a... Su fe estaba condicionada a las vivencias que estaban atravesando. Cuando las cosas van bien, ahí yo alabo a Dios. Soy el primero en darle gloria a Dios. Soy el primero que grito aquí, que la lío parda. Soy el primero que está al lado de mi pastor. Soy el primero que está a tope con Dios. Pero en el momento que empiezo a pasar pruebas, ahí mi fe comienza a desestabilizarse. Porque las cosas no funcionan como yo quiero. Es una fe que está condicionada a lo que está pasando. Porque queremos muchas veces manejarle la agenda a Dios y decirle cómo Él tiene que pasar las cosas. Cómo tienen que suceder las cosas. Y esos son dos principios muy importantes que tú tienes que recordar siempre de lo que no debes hacer. Luego te voy a enganchar una cosa ahí que espero que os guste. Bueno, mira, el otro pecado que comete Israel es que cavan cisternas. Primeramente dejan a Dios y después usa la analogía de las cisternas. Las cisternas en la antigüedad se cavaba en el suelo y se le hacía, algunas tenían una forma de pera por dentro y muchas se les ponía un reboque de cal alrededor para que el agua no filtrara, pero siempre la cisterna tenía un problema. Siempre al cabo del tiempo, con la calor, con las temperaturas, la cisterna se iba agrietando y tarde o temprano comenzaba a filtrar el agua y el agua se perdía. Entonces, una de estas características es que generalmente las casas, pues si tenían cisternas, si llegaba un momento en el que no había agua de la lluvia, la cisterna se secaba y dejaba a la familia sin agua. Otra que podía pasar, otra de las cosas es que en ocasiones el agua se podía volver desagradable y ya no se podía tomar y simplemente valía para el riego. Otra característica es que había que llenarla de forma natural, manual y no natural como podría ser el agua de la lluvia. El caso es que de alguna forma lo que hizo Israel fue cavar cisternas. Y Dios lo que hace es ponerle a través del profeta Jeremías, le habla a Israel para decir lo que ellos han hecho es cavar cisternas. Es buscar el agua por sus propios recursos. Muchas veces en nuestra vida buscamos el agua, buscamos calmar nuestra sed, buscamos llenarnos lejos de Dios. Y vamos probando, vamos buscando cosas que de alguna forma vayan calmando nuestra sed por un periodo de tiempo puntual. Recuerdo en una empresa que antes de venirme de Barcelona para acá, recuerdo que trabajé en una empresa y de pronto llegó un comercial y nos trajo, ahí siempre nuestro jefe compraba botellas de agua de 1,5 litros y llegó una empresa de estas no recuerdo qué empresa era, así tampoco hago aquí publicidad de nadie. Máquinas de estas de agua, sí, que pones el vasito y tiene la garrafa esta grandota. Bueno, vino la empresa, le ofrecieron un mejor precio, un presupuesto mucho mejor y mi jefe pues obviamente dijo, pues perfecto, mira, era mucho mejor, así me ahorro un dinerito, catalán, imagínate, o sea, es una broma. Entonces cambió, sacó las botellas de agua y metió estas máquinas. ¿Qué pasó? Al cabo del tiempo nos empezamos a dar cuenta que el agua tenía, al parecer, no lo sé, yo no entiendo mucho de esto, pero decíamos, tú la probabas y sabía como agua salada, estaba un poquito salada y bebías y al momento te calmaba la sed, pero a los 5 minutos estabas muerto de sed otra vez. Y tenías que otra vez volver, y claro, yo trabajaba en las oficinas y la máquina la pusieron en la oficina y los muchachos de almacén cada 2 por 3 estaban entrando y saliendo porque estaban muertos de sed. Pobre, ellos antes llevaban su botellita, la tenían al lado, la metían en el cacharrito esto para que se mantuviera fría, pero cada 2 por 3 estaban yendo continuamente a la oficina a buscar agua. Y decían, es que
es que este agua es un agua, dice, que te quita la sed durante 5 o 10 minutitos, y dice, pero es que al momento estás igual, al rato estás igual. ¿Y qué hicimos? Darlo de baja, porque al final lo barato pues salió al final caro. Entonces sacamos la máquina de ahí, no sé si todas serán igual, posiblemente no, pero en esta a nosotros pues nos tomaron el pelo, ¿sí? Y de alguna forma, si esto lo trasladamos, muchas veces en nuestra vida nos pasa esto. Muchas veces en nuestra vida vamos calmando nuestra sed por momentos puntuales en nuestra vida. Y vamos buscando, vamos picoteando calmar nuestra sed en diferentes lugares, en diferentes cisternas. Cavamos cisternas que sacien nuestra sed. Pero Dios precisamente lo que le viene a decir aquí al pueblo de Israel es que esas cisternas que vosotros estáis cavando tarde o temprano se secan. Las cisternas que tú puedas cavar en tu vida tarde o temprano van a comenzar a perder agua y no van a saciar tu sed. No van a saciar la sed que realmente hay en el corazón del hombre. No te van a llenar nunca. Nunca. Generalmente nuestra actitud como seres humanos es de ser inconformistas. Es de ser inconformistas. Y es el de picotear, ir buscando, ¿verdad que sí? Y esto es lo que le pasó a Israel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Israel pudiera ser capaz de cavar cisternas? ¿Por qué ahora nos preguntan muchos cómo es posible que haya tanto sufrimiento, tanto dolor en esta humanidad, en todo lo que está pasando, toda esta situación? Es sencillo, mira, el mundo ha cavado cisternas. El mundo ha dejado a Dios. Nos hemos alejado de Dios y hemos decidido ir en pos de lo que este mundo nos ofrece. Hemos olvidado la fuente de agua viva y hemos decidido ir en pos de esas fuentes, de esas cisternas, perdón. Hablaba el otro día con unos muchachos en Barcelona, salimos a dar una vuelta y hablamos acerca de Salomón. Cuando Salomón comienza a escribir, y esto salió así de una, porque cuando Salomón es curioso, porque cuando él escribe el libro de Eclesiastés, ahí te vas a ver que es un libro muy filosófico, muy de pensar, pero cuando tú lo lees bajo el contexto en el que él lo escribe esto, empiezas a entender muchas cosas, porque él lo escribe al final de sus años. Él lo escribe cuando ya él ha metido la pata hasta el final. Sabe que Salomón empieza muy bien, él dedica el templo a Dios, él lo construye, David su padre le deja los planos, él lo construye el templo, comienza a restaurar el culto a Dios. Es un momento que él se consagra ante Dios. Sus primeros años son brutales, él lleva a Israel al punto más exitoso de toda su historia, pero comienza a haber un declive, comienza a equivocarse y se aparta de Dios. Y es una advertencia el libro de Eclesiastés a lo que representa la vida apartado y lejos de Dios. Porque tú puedes tener en cuenta a Dios, tú puedes tenerlo ahí. Y Salomón, yo estoy seguro que él tenía en cuenta a Dios. Y él cuando escribe Eclesiastés, él comienza con la famosa frase, vanidad de vanidades. Y esta expresión en el hebreo te viene a hacer como que todo es una cortina de humo, todo es pasajero, todo lo que puedas vivir apartado de Dios no sirve, no vale, se disuelve, no tiene sentido, nada te puede llenar. En cierta ocasión le preguntaron a un multimillonario judío, Bernard Baruch, en Estados Unidos, un gran empresario de éxito, le preguntaron ¿cuánto necesita un rico para ser, ¿cómo era la pregunta? A ver, ¿cuánto necesita un rico? Un rico para estar satisfecho. ¿Sabes lo que dijo él? Tan solo 1 millón más de lo que tiene. Necesito 1 millón más de lo que tengo. Es decir, cuando reciba el millón, necesitaré otro. Y después necesitaré otro. Y uno dice, jolín, cualquiera si es feliz, ¿no? Pero ahí, este hombre no era cristiano ni nada, ¿eh? Pero, ¿qué hablamos con esto? Que hablamos que el hombre siempre va a haber un vacío. Por más pasta que tengas, por más todo lo que puedas tener, más familia, más amistades, más todo lo que quieras. Aquí se respira tan buen ambiente, ayer por la noche estamos en Chiclana, qué bueno la comida, el pescadito frito, todo lo que tú quieras, te pueden servir aquí, todo lo que tú quieras. Nada puede llenar el vacío de tu corazón cuando estás apartado de Dios. Y esto, mira, esto empieza muy poco a poco, ¿eh? Esto empieza muy poco a poco. Israel se fue apartando de Dios de forma muy escalonada. Poco a poco, poco a poco. Tuve en una ocasión en Barcelona, vivíamos en un piso que había una terraza, y cuando yo llego allí a la casa, el antiguo dueño tenía un bidón grande de estos para el riego. Había una canal que iba por los techos, y lo que hacía era bajaba el agua de la lluvia y la almacenaba en un bidón grande.
Y ese bidón, por la parte de abajo, tenía un pequeño poro. Y por ahí siempre se filtraba el agua. Siempre que llovía se llenaba y claro, iba filtrando. Y cuando ya el agua pasaba por debajo donde estaba el poro, ahí se estancaba. Entonces yo recuerdo que yo compré una masilla, me fui a Leroy Merlin, compré masilla, compré de todo, me gasté una pasta en ese bidón. Yo no lo quería para nada, porque tampoco lo iba a usar, pero bueno, dije, recuerdo que traté de repararlo un montón de veces y jamás conseguí repararlo. Recuerdo que cuando abría la terraza me daba cuenta de que siempre ahí el agua había filtrado y sabes que el agua siempre va buscando las juntas, ¿verdad que sí? De la cerámica del suelo. Pues siempre me lo encontraba mojado. Poco a poco siempre el bidón perdía agua. De forma muy lentamente se va secando el agua. Y es donde tú te refugias, ese refugio tuyo personal, esa cisterna tuya que has cavado con los años, poco a poco va perdiendo su agua. Llega un momento en el que tendrás sed. Llegará un momento en el que te darás cuenta de que esa cisterna está vacía, de que está seca. Y de que a lo mejor hace años atrás estabas muy enamorada de Dios, pero tienes que hacer un examen de cómo es tu vida ahora, de cómo estás tú ahora, de cuál es el enamoramiento que tú tienes por Dios ahora, a día de hoy. ¿Cómo estás tú personalmente ahora con Dios? Y es increíble porque lo que hace en este momento Dios habla a través de Jeremías y Él se hace llamar, me han dejado a mí, que dice, la fuente de agua viva. En la antigüedad lo que se hacía era cavar pozos y buscaban pozos en busca de napas, eran corrientes de donde fluía agua viva. Cuando una familia encontraba en su tierra, en su territorio, en el lugar donde ellos estaban, encontraban un riachuelo, una de estas napas de agua viva, hacían una gran fiesta. Hoy en día los tuareg en el desierto lo siguen haciendo cuando encuentran esos ríos de agua viva subterráneos que van por debajo de la tierra. Cuando ellos lo encuentran, ellos hacen una gran fiesta en el desierto. ¿Por qué? Porque saben que una vez que encuentran esa agua viva, jamás necesitarán construir nunca más una cisterna. Ya pueden beber siempre de ese agua. Es increíble. Y Cristo, en un momento, si leemos en Juan capítulo 7, mira, si quieres no lo busques, Juan capítulo 7, versículo 38, te lo voy a leer bien rápido. Dice, seguramente te recordarás esta historia, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, no se escucha con las mascarillas, venga a mí y beba. Y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está hablando en este momento de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tenía una duración de 8 días. Y en la fiesta de los tabernáculos lo que se hacía era que los sacerdotes iban al estanque de Siloé, llenaban unos vasos con agua del estanque de Siloé y todo el pueblo los acompañaba hasta el templo. Y en el altar lo que hacían era derramar esa agua sobre la base del altar. Y entonces ahí se generaba una gran fiesta. La fiesta de los tabernáculos se celebraba para recordar la provisión de Dios en el desierto con su pueblo Israel. Y esto es muy intencional porque Juan dice que no es el primer día de la fiesta, no es el segundo día de la fiesta, no es el séptimo día de la fiesta. ¿Cuál es? Es el último día de la fiesta, el octavo día de la fiesta. Durante esos 7 días anteriores, ahí se había hecho el ritual de llenar agua del Siloé y llevarlo a la base del altar. Pero el octavo día esto no se hacía y Jesús se espera. Jesús es más listo, muy listo, más que tú y yo, es Dios. Jesús espera a ese momento para decir algo que marcará y que será una de las frases que más tú y yo conocemos hoy en día para hablar de quién es Jesús, fuente de agua viva. Él se espera ese último momento para decir, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Porque el último día de la fiesta este ritual no se hacía. Este ritual no se hacía de llevar el agua a la base del altar para que recordaran, escúchame bien, para que recordaran que había un día, que hubo un momento durante la peregrinación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto que no tuvieron agua ni tuvieron comida y que dependían de Dios por completo.
Y ahí en ese momento en el cual ellos habían estado viviendo, decían que si tú no habías estado en la fiesta de los tabernáculos, nunca habías podido disfrutar de una gran fiesta, no sabías lo que era una celebración de verdad, si no habías estado en la fiesta de los tabernáculos. Porque el pueblo se regocijaba, cantaba, pero ese último día no. Ese último día no, se acordaban de cuando no hubo agua. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, para recordarles que hubo un día que tuvieron sed, y que dependieron de Dios y que tuvieron que acudir a Dios. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa expresión de si alguno es una expresión que Jesús abre el abanico tanto a judíos como a gentiles. Ya para Dios no hay acepción de personas. A Dios no le importa cuál es la condición del hombre, a Dios no le importa cómo tú puedas venir, a Dios no le importa lo que tú hayas podido hacer en tu pasado, a Dios no le importa lo que tú inclusive puedas estar haciendo ahora mismo. Si hay alguno que tiene sed, si hay alguno que está en este lugar, que está en esta sala, que está acusado por su conciencia, que está atado al pasado por algo que hizo pero no se siente libre, si hay alguno en este lugar, si hay alguien que tiene sed, que reconoce que hay una sed interior, si hay alguien en este lugar que es capaz de tantas miles de personas de reconocer que hay sed, si hay alguno que tiene ese punto de humildad que cada uno de nosotros necesitamos, en este lugar, venga a mí, beba. Venga a mí y beba. Todos estamos invitados a beber de esa agua. Todos estamos invitados. No sé si vienes por primera vez, por última vez, no sé cuál es tu situación. No te conozco. Pero estoy seguro que esta palabra está llegando al corazón de muchos de los que están hoy en este lugar. Si hay alguien, sea como sea, haya hecho lo que haya hecho, no importa. Jesús te acepta tal y como tú eres. Amén. Jesús te ama tal y como tú eres. Amén. Quizás poco a poco te has apartado de Dios, no te has dado ni cuenta. Jesús te acepta tal y como tú eres. Si tienes sed, puedes venir a beber de él. Y hay alguien que me impresiona, y con esto quiero, David, si me ayudas, quiero ir cerrando un poco. En el Salmo 63, versículo 1, ahí está hablando David en una situación y quiero que ahora prestes bien tus ojos, porque este cierre, lo que te voy a decir ahora viene a marcar todo y vas a poder entender todo mucho mejor de lo que estaba hablando en esta mañana. En un momento muy difícil de David, en un momento muy complicado, donde él estaba siendo perseguido. El salmo comienza así, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Él dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Yo aquí pongo la lupa, como decimos, y empiezo a meterme primeramente en el contexto, lo que David estaba viviendo en este momento. Y aquí yo veo dos cosas. Dos cosas rápidamente, conecto a lo que yo te hablaba antes, acerca de un corazón que divaga y acerca de una fe que está condicionada. Y lo veo rápido porque mira, un corazón que divaga lo ves en las convicciones. Cuando él dice Dios mío, eres tú. Antiguamente cuando uno se refería y iba a hablar con Dios, generalmente decían Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y David nos acerca un término muy familiar y muy de comunión con Dios. Dios mío, eres tú. Vemos en David un hombre con convicciones muy claras. No vemos en David un corazón como el que tuvo Israel en Refidim. No vemos un corazón que divaga entre dos pensamientos. Vemos una convicción muy clara. Dios
Dios mío, eres tú. Lo que te mantiene en las pruebas no son tus emociones, sino son tus convicciones. Amén. Por eso es muy importante que sepas muy bien cuáles son tus convicciones desde el principio, no solamente cuando viene la dificultad, sino desde ahora, cuando las cosas van bien. Es muy importante y muy necesario, y más en los tiempos que estamos viviendo, atravesando, que tengas muy claro quién es tu Dios. Dios mío, eres tú. David era un hombre que lo tenía muy claro, y en un momento de necesidad, en un momento de tensión, en un momento en que cualquiera de nosotros nos hubiéramos derribado, él dice: Dios mío, eres tú. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres el que tiene el control de las cosas. Tú eres aquel que tiene el control de los tiempos. Tú eres aquel que está por encima de lo que puedan decir los médicos. Eres aquel que está por encima de lo que pueda decir sanidad, por encima de lo que puedan decir los presidentes, por encima de lo que pueda decir cualquiera. Tú eres mi Dios. Estás por encima de todo. Tú tienes el control de todo. No son las emociones que puedas vivir lo que te va a mantener, sino la convicción clara de que Él es tu Dios. Amén. Sin eso no podrás avanzar nunca. Sin eso, en cualquier momento de tu vida te vas a derribar y te vas a venir abajo. Dios mío, eres tú. Su corazón no divagaba entre dos pensamientos, estaba muy claro. Y otra cosa que veo es su enamoramiento. Su enamoramiento con Dios. Fíjate que él dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es decir, en el momento de sequedad, en un momento de dificultad, él tiene hambre de Dios. Su fe no está condicionada como Israel. Su fe no está condicionada. Él, en un momento en el que está siendo perseguido, en el que está angustiado, en el que está necesitado, en un momento en el que generalmente cada uno de nosotros, menos en ocasiones, siempre lo hemos hecho, no nos ha apetecido venir delante de Dios cuando las cosas han ido mal. Lo último que se nos ha ocurrido es ir a pedirle a Dios, sino que a lo mejor hemos dado la espalda a Dios aún más. Él, en ese momento de sequedad, en ese momento de desierto, él no pierde el hambre, él no pierde su enamoramiento de Dios. Su fe no estaba condicionada a los elementos externos que estaban pasando. Él seguía estando enamorado de Dios. Él seguía amando a Dios por encima de todo. Estaba apasionado por Dios. Amén. Y esto para mí es increíble, porque en medio de estas situaciones anhelar la presencia de Dios más que nada, para mí es algo glorioso, es algo revelador. Veo que es el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Jesús dijo: de su interior, el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso ahí estaba de alguna forma profetizando al Espíritu Santo, que crearía en la vida del creyente, en el interior del creyente, una vitalidad tan grande, una vitalidad tan fuerte. El Espíritu Santo es el que viene, es el que te da la fuerza en momentos de dificultad, en esos momentos tan críticos que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Esos momentos tan difíciles, tan angustiosos, ahí en esos desiertos que no eres capaz de levantar una voz a Dios. Es donde ahí el Espíritu Santo viene y te levanta. Pero cuando tus convicciones están muy claras. Cuando tus convicciones están claras. Deja, mi amigo, mi hermano, deja de cavar cisternas. Deja de alimentarte en otros lugares. Deja de buscar soluciones por otros sitios. Cristo es el único que puede calmar tu sed. No es una emoción, no es una emoción. Si fuera por emociones, más de uno ya estaríamos fuera de la iglesia. Creo que habríamos dejado al Señor hace muchísimo tiempo. Son convicciones. Son convicciones lo que debe haber. Son convicciones. Son convicciones. Oro para que esta palabra, en medio de estos tiempos, pueda tocar tu vida.
Oro para que esta palabra, en medio de estos tiempos, puedas aplicarla a tu corazón. En estos momentos en el que los cultos se han vuelto extraños, como hablábamos al principio, en el que pasamos a estar de presencialmente a internet, en el que dejamos de tener tanta comunión entre nosotros, en el que comenzamos a distanciarnos por toda la situación. Oro para que aún en este tiempo tus convicciones puedan estar más claras. Amén. Allá en la iglesia donde yo vengo de Barcelona, muchísimos hoy en día se ha visto que sus convicciones no estaban muy claras. Y se ha podido ver un poquito y ha podido florecer y manifestarse lo que había en el corazón de muchos. Y la falta de amor por Dios, por las circunstancias. Una fe que estaba condicionada a los elementos. ¿Condicionada a qué? Pues simplemente al activismo en la iglesia. Habían actividades, habían jóvenes, estaba ya a tope. Pero en el momento que todo esto cesó, en el momento que nos movieron la agenda a cada uno de nosotros, en el momento que se terminó el agua de la cisterna, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Muchos nos han abandonado, muchos están ahí que no vienen a la iglesia ya. Oro para que Dios en esta mañana toque tu corazón, toque tu vida, toque nuestras vidas, toque a la iglesia aquí en España. Aleluya, Señor. Y que podamos entender que necesitamos como iglesia volvernos a la fuente de agua viva. Amén. Movernos por convicciones. Que nuestra fe ahora se afirme más que nunca. Necesitamos una iglesia que dé respuestas. Necesitamos una iglesia que dé palabra Amén. a esta tierra y a este país. Ahí donde está, cierra tus ojos. Padre, te adoramos en esta mañana, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Señor, gracias por la palabra que tú has traído, Señor, a tu iglesia en esta mañana, Señor. Yo oro, Padre, para que tú puedas, Señor, tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Señor, perdona nuestras actitudes, perdónanos, Señor, por haber bebido, Señor, del agua de la cisterna, Señor. Nos damos cuenta, Señor, que ese agua, Señor, se ha terminado, Señor, y no podemos seguir así, Señor. Necesitamos esa fuente de agua viva, Señor. Necesitamos que tu Espíritu en esta mañana nos llene, Señor. Sí, Señor. Padre, aviva nuestros corazones en medio de los tiempos, Señor. No queremos ser como el pueblo de Israel, Señor Jesús, que te abandonó, Señor, que te dejó a ti, Señor, que olvidó, Señor, ese amor del desposorio, Señor. Queremos, Señor, ser como David, gente que en momentos de duda, en momentos de dificultad, en momentos de persecución, de angustia, Señor, su fe no se movió, Señor, y permaneció firme, Dios. Y no fue condicionado por nada de lo que pasó, Señor, sino que aún tenía más hambre y más sed de ti, más estaba enamorado de ti, Señor. Señor, que a pesar de las situaciones, Señor, podamos enamorarnos aún más de ti. Podamos buscarte aún más a ti, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Eres nuestra pasión, Señor. Oh Dios, llénanos con tu presencia en esta mañana. Llénanos con tu poder. Trae tu gloria, Señor, en medio de esta iglesia, Señor. Trae tu presencia, Señor. Oh Dios, levanta tu iglesia, Señor, en este momento, Padre. Señor, aviva nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ruego, Señor, y gracias por la iglesia de Cádiz, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo aquí, Señor Dios mío. Que ellos sean una voz, Señor, de esperanza, Señor, en medio de esta generación perdida, Señor. Que ellos, Señor, puedan ofrecer esa fuente de agua vida que eres tú, Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde estás, habla tú con el Señor. Habla tú con el Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Pídele a Dios que Él te llene en esta mañana. Pídele que Él te llene. Pídele que Él te llene. Quizás has cavado cisternas en tu vida. Quizás estás aferrado a tu familia, a tus amistades. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero dile, Señor, pídele perdón al Señor donde estás. Dile, Señor, quiero beber de tu agua, Señor. De esa fuente que nunca se agota, Señor. Te necesito, Señor.